Ese Messi, muchachos, se ve mucho más delgado. No les mostré los números, vamos a verlo un poquitín más de cerca. Justo aquí nos lo estaba demostrando. 13 minutos y ya teníamos el primer intento de este niño jugando al fútbol. Miren esto, ay Dios. Seamos nuevamente nominados al Balón de Oro. Uy, por fin, chicos, al menos una buena noticia. Todo lo que inicia tiene un final, incluso nuestros futbolistas favoritos. Y Lionel Messi, evidentemente, no es la excepción. Y eso justamente es lo que vamos a hacer hoy, chicos. Rematar la carrera de este señor en las últimas 5 temporadas, ya que el FIFA nos permite solamente hacerlo por 15 y las primeras 10, que fue la primera parte de esta miniserie en el canal, ya las hicimos. Si no las has visto, te la dejo en el comentario fijado, ahí está. Sería buenísimo que la vieras primero antes de ver este video, ya que de esta manera podrías contextualizarte mejor y entender el por qué Messi tiene X valoración y Messi tiene X edad, etcétera, etcétera, ya que en aquellas primeras 10 temporadas empezamos a contar su historia desde los 16 años y no se imaginan la cantidad de títulos y cosas que consiguió. El objetivo principal de esta miniserie es tratar de conseguir la Copa del Mundo, ya que estamos en Mundial, tratar de conseguir esa copa ansiada que tanto queremos para Lionel Messi. Vamos a intentarlo en estas 5 últimas temporadas. Así que sin más, suscríbanse, poderoso like. Si quieren ver la carrera de algún otro jugador, por ejemplo la del bicho, pues me la dejan en los comentarios. Dependiendo del apoyo que tenga ese comentario, pues la sacaremos adelante, ya que esta segunda parte, muchachos, también se dio porque la primera superó los 2000 likes y pues evidentemente había que rematar esta historia. No podemos dejar una historia inconclusa como, bueno, la de Lionel Messi, chicos. Vamos a ver a Lionel Messi con algunos cambios físicos para estas últimas 5 temporadas. Aquí lo tenemos, un Lionel Messi un poco distinto, evidentemente ya más maduro, con una edad óptima, como pueden ver, es extremo derecho, medio punta y 26 años. Creo que en esa edad estaba en su máximo esplendor. 1,70 de estatura y 67 kilos, que es su peso y su estatura actual. 96 de media. Algunos cambios físicos para estas últimas 5 temporadas, como pueden ver, en comparación al episodio anterior, le cambié su cabello, se lo pinté, se lo tinturé. Alguna vez lo tuvo amarillo, la verdad no lo pude poner lo más amarillo posible, pero dejémoslo de esa manera. El corte de cabello un poco pues más parecido a lo que suele usar. La barba más frondosa, esa sí la dejé negra, que creo que casi siempre, a veces se la veo como roja, ¿no? Pero vamos a dejársela negra a ver qué pasa. También cambié, le puse esta camisilla por debajo con mangas. Lastimosamente ahí se tapa el tatuaje que tenía sobre el brazo izquierdo, pero bueno, no importa. Botas, tenemos nuevas Adidas. Bueno, le cambié esas. Bueno, esto para darle un poquitín de variedad al video, chicos. Veamos en lo financiero. Es un jugador que, vaya, cayó. Estaba en 239 millones, ahora está en 235 en esta temporada. Le quedaban 2 meses de contrato, pero le aumenté a 1 año porque al pasar a esta temporada, pues se me hubiera ido totalmente gratis. El punto es que ahora mismo Lionel Messi se quiere ir, chicos, y eso nos obliga a dejarlo ir porque no podemos mantenerlo. Por otro lado, vamos a intentar venderlo. Como pueden ver, 235.5 millones será el valor de este señor, pero a esos 235 le vamos a sumar el 30% y el que esté dispuesto a pagarlos se lo lleva. El equipo evidentemente lo va a elegir el FIFA, lo va a elegir el destino, va a ser muy random. 235 millones más el 30% pueden ser más de 300 millones. Bueno, en fin, ahí les dejaré en pantalla. Veamos, el que esté dispuesto a pagar esto sencillamente se lo lleva, pero repito, el equipo va a ser muy random. Obviamente tiene que ser, va a ser uno grande, pero sea el que sea, se va. Les juro que yo no alteré nada, muchachos. Es la primera oferta que llega y esto es una maldita locura. En serio, es una locura. El Paris Saint-Germain, esto no lo puedo creer, chicos. Es las coincidencias, el maldito destino ha entrado al video, chicos. El destino ha entrado al FIFA y ha dicho, oye, Paris Saint-Germain, en fin, esto salió perfecto. Tendríamos que pedir alrededor de 306 millones, un poquito más, pero no estoy seguro que lo den. La cuestión es que creo que no hemos mirado el proyecto deportivo del Paris Saint-Germain. Miremos primero a ver si está Mbappé, miremos quién hay por ahí todavía. Este es el proyecto deportivo que tiene el Paris Saint-Germain. Tiene Mbappé, tiene por allá a será Tammy Abraham, debe ser. Mendoza, Vieira, bueno, ese está bien. Bitshuawu, Tomori, Mukiele y Alfonso Davies. Bueno, Donnarumma todavía está. Yo creo que con Mbappé, desde que tengamos a Mbappé podemos hacer algunos fichajes, aunque el equipo va a quedar mal de plata, pero yo creo que podemos hacer algo. Sí, aceptemos la propuesta, pero vamos a negociar. Vamos a negociar primero. Yo no creo que den los 300 millones porque es que tiene 26 años. Yo no había caído en cuenta eso y tal vez es demasiado lo que estoy tratando de pedir. Miremos ahí, a ver, 307 millones, que no, 240 es lo máximo. Vamos a intentar con 250, chicos, solo por mantener
el destino, ¿no? Por no irrumpir y dañar la hegemonía de la carrera de Messi. Hay mucha tensión, parece que nos va a tocar aceptar esto, chicos, y tomar las riendas del... Le he cambiado el atuendo a Messi, ¿no? Ya vieron su chaquetica. Vamos a tomar ahora las riendas del PSG. Chicos, la negociación se ha hecho efectiva. Lionel Messi se va definitivamente. Bueno, no se parece mucho al Real, ¿no? Bueno, pero se va, muchachos, y está más bajo. Qué curioso. Messi le dice a Messi chao y se va a su nuevo club, muchachos. Veamos qué pasa. Muy bien, de esta manera he organizado, ya he tomado las riendas de este equipo. Tenemos a un Tammy Abraham aquí ya bastante veterano, de 34 años, un Mbappé también de 33 años y un Messi jovencillo. Vamos a intentar renovar algunas partes. Aquí necesitamos un extremo izquierdo sí o sí. Por ahí tenemos un canterano que acabamos de, miren, con 65 de media, interesante. Hay bastantes canteranos aquí que nos van a servir de cara al futuro, ¿no? Este señor, no sé, Colwell, yo quería Colwell, perfecto. Ahí está Dalot también, pero ya están entraditos en años. Vieira por ahí todavía y Alfonso Davies. Creo que nos servirán un par de temporadas estos señores, pero de cara al futuro hay que ir buscando otros para acomodarle una buena plantilla a Messi. Tal vez me vaya por algunos jugadores del Barça. En fin, ya veremos qué sucede, muchachos. De momento, vamos a finalizar esta primera temporada y veamos qué hay, porque hay campeonato europeo, pero pues obviamente no nos interesa. Veamos si hay balón de oro, más bien. Yo creo que vamos a diciembre a ver si hay balón de oro. Podemos ver que el astro argentino no está invitado a la gala del balón de oro, al menos no para esta del 2032. Está Haaland, Foden, Torres y Vlahovic. Ojo, chicos, olvidé mencionar al principio de esta parte, una de las condiciones para que Messi siga en el PSG es que el equipo logre conseguir Champions. Les hemos dado un ultimátum de 2 temporadas, máximo 2 temporadas, y si no buscamos nuevo club, porque ya saben que un jugador de la talla de Messi tiene exigencias y los equipos tienen que cumplirlas, ¿no? También intentar conseguir el balón de oro con este club, pero pues al ver o lo que estamos viendo, tal vez la próxima temporada sabremos si en este club la conseguirá, porque en este momento estamos viendo todavía resultados de el Barcelona. Así que vamos a continuar y vamos al final de la misma. Inicia Messi ganando una liga, perfecto, y también una preciosa Champions. Esto asegura la estadía de Messi, al menos por una temporada más, ¿no? Perfecto, vamos muy bien. El balón de oro está embolatado, pero tal vez lo tengamos en la próxima temporada. Mientras sigamos ganando Champions, seguimos en este club. Por cierto, no vieron más títulos locales. Yo creo que lo ideal es ver si fue goleador, al menos no lo fue en la Uber Eats. Mbappé y Messi ocupó el 7º lugar. Por Champions tenemos que ocupó el 3er lugar, y como asistente, bueno, aquí no consiguió nada en Champions. Bueno, en la liga fue el 2º mejor asistido. Fue el más goleador de... Increíble, estuvo mejor, claro, jugó 54 partidos, hizo los mismos goles que Mbappé, pero bueno, en fin. Como podemos ver, tiene 54 partidos, 25 goles, 14 asistencias. Creció una unidad, chicos, y un gran promedio de 7.72. Bueno, las cosas van bien para el crack argentino, que... ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Perdón, chicos, eso no se hace, lo siento, por favor, discúlpenme. Veamos en lo financiero, ¿es el más costoso? Muy probablemente, sí señor, 262 millones, un 11% de crecimiento. Fantástico. La verdad, olvidé mencionarles que he fichado un extremo izquierdo, el señor Antonio, que bueno, el noruego, que ahora se me escapa su apellido, pero creo que el inicio de Messi aquí fue bastante bueno. Champions, que era como lo que queríamos, ¿no? Mientras siga consiguiendo Champions, seguirá en el club. De lo contrario, buscaremos algo o buscaremos nuevos retos, nuevos horizontes. ¿Quién será el jugador del año? Aquí tenemos ya nuestro Rubio, que por fin ha sido nominado al Balón de Oro. Sí, señores. Sí, señores. La verdad es que París está recibiendo de manera grata a Lionel Messi, porque con esto, bueno, esto significa que se quedará. ¡Wow! Caímos al 2º lugar de la liga, ganó el Mónaco. Bien por ellos. Ganamos la Supercopa de Europa, pero no conseguimos nada más en Francia. ¡Wow! Esto no nos gusta. Caímos en cuartos de final y yo no estoy tan convencido de qué opine Messi de estas cosas. 6, ojo, el Turín, como pueden ver, nos metió 6-4. Messi sigue sin colarse en los goleadores, 9º lugar en la liga, tampoco fue el mejor asistente, ni en Champions, y tampoco fue goleador en Champions. Está regular por este lado nuestro muchacho. Messi, 54 partidos, 24 goles, 7 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.26 de promedio, bajó un poco. En lo financiero cayó un 7%, pero aún así sigue siendo el más costoso, 264.5 millones. Vamos a la tercera
tercera temporada, pero esta temporada no creo que haya sido interesante para Messi, ¿no? Nos fue bastante regular, pero bueno, tenemos Balón de Oro, pero eso es gracias a lo que se consiguió el anterior, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa. Tenemos... no puede ser, esta manera de iniciar esta temporada es patética, es frustrante, chicos. Tenemos Copa del Mundo, la de 2000, ¿qué es esta? 2034, 2034, sí señor. Pero miren esto, Argentina y Croacia, que están en los últimos lugares del grupo H. Argentina no clasificó y clasificó Hungría. ¿Qué significa esto, por Dios? De esta manera deshonrosa y asquerosa vamos a iniciar esta tercera temporada en el Paris Saint-Germain, chicos. Se escapa el sueño de un mundial. Nuevamente tenemos nominado a nuestro muchacho junto con Vlahovic, ese Guillón, no sé, y Mbappé. ¡Wow! ¡Ay, le quitaron el balón de las manos a Messi, por Dios! ¿Y este sujeto quién es? No tengo idea, pero... bueno, se lo llevó. Vaya, chicos. El PSG recupera el liderato de la liga. Por fin ganamos un torneo local. De hecho, son dos. En Champions, bueno, llegamos a la final. Esto a Messi, digamos que no es que no le guste, pero bueno, llegamos a la final, la perdimos contra su ex equipo. Goleadores, Messi, bueno, ya le fue un poco mejor. Segundo lugar en la tabla. Como asistente, bueno, Mbappé. Por Champions no fue goleador y tampoco fue asistente. El chico noruego, una promesa gigantesca que tiene Noruega en este momento, el señor Antonio Nusa, es el mejor de la plantilla. Ojo con Messi, 57 partidos, 30 goles, 10 asistencias. Ojo que así va el astro argentino. Ya es un jugador de 29 años, tiene 98 de media, se mantuvo, y 7.52 de promedio. En lo financiero sigue siendo el más costoso, aún así con sus 257.5 millones cayó un 3% para esta temporada. Finalicemos esta temporada, la tercera, vamos, nos quedarían dos, chicos. No sé si ponerle otro reto a Messi, que no, bueno, no sé, equipos que en el pasado pudieron haberlo fichado, equipos de la Serie A, equipos tal vez en Inglaterra. Me provoca para dejar los dos últimos y darle un poco más de dinamismo a este episodio. Vamos a iniciar esta cuarta temporada y aquí... las quejas de Messi, pero hay una interesante. Quería decirte que me sorprendió un poco enteramente de que me quieras vender. Disfruto mucho jugar aquí y quería que sepas que no me iría si fuera mi decisión. Ojo, porque él no se quiere ir. Estamos a una hora de que finalice el mercado de fichajes, de hecho ya terminó y no llegó ninguna propuesta por Messi, lo que significa que hay que ponerle entusiasmo a esta temporada y tratar de conseguirlo todo. ¿Quién será? ¿Quién será? Ahí está nominado nuestro muchacho, pero ya veremos qué pasa. ¡Wow! Sí se lo llevó, chicos. Definitivamente creo que este señor va a terminar en este club. Sigue como rey el PSG en su liga, como es costumbre. Sigue ganando trofeos. No, definitivamente, chicos, yo quería irme de este club, pero esto ya nos garantiza que tenemos que rematar este episodio con Messi en el Paris Saint-Germain. Sigue sin ser goleador de la liga y también sin ser el mejor asistente. En Champions ocupó el segundo lugar y en asistencias le fue más regular. Recupera el primer lugar de del club como máximo anotador, 54 partidos, 32 goles, 8 asistencias. Jugador de 30 años, 99 de media, una unidad de crecimiento y 7.58. Quiere decir que está en su, mejor dicho, su máximo esplendor este señor. Perfecto, vimos o podemos ver que tuvo un crecimiento en lo financiero, le resta un mes de contrato. Le he ido renovando de a un año, pero creo que le voy a renovar otro más y listo. 282.5 millones, un 9% de crecimiento, bastante bien. Vamos con la quinta y última temporada de este episodio y también de esta manera cerramos el ciclo de Lionel Messi en este FIFA 23. Me gustaría ponerlo como agente libre para la próxima temporada y solo por curiosidad saber a dónde va. Si queda como agente libre, bueno, tenemos esa opción, lo refichamos. Podría ser, sí, si nadie se lo lleva, lo fichamos. Así está, voy a ensayar a ver qué pasa. Chicos, al parecer no es necesario dejarlo. Miren, presentó una solicitud de transferencia, si se quiere ir, quiere afrontar otro reto. Vaya, veamos qué pasa. Está finalizando el mercado de fichajes, acaba de terminar y la verdad fue que no llegó ninguna propuesta por Messi. No hay oferentes y eso me preocupa, aquí está. Y otra cosa curiosa era que no había notado, muchachos, estaba con, no sé si recuerdan, pero hace un momento miramos que estaba con 0 meses de contrato porque la intención era que se fuera libre y no se fue. Automáticamente el juego le renovó un año.
Sí, porque vea, le quedan 10 meses, han pasado un año, le renovó. No sabía que pasaba eso en el FIFA y Messi continúa con nosotros, se quiere ir, ya veremos qué sucede. Nominado una vez más nuestro muchacho, vaya, sí señores, se lo consiguió, se llevó el Balón de Oro nuevamente, ya lleva ¿cuántos? 3 en este episodio, bueno, en este episodio, o 2 o 3, bien, le está yendo bastante bien, aunque se quiere ir y como pueden ver le hicimos ya un cambio de look, se mandó a rasurar para ir a esa gala, bueno, quiso ir un poco más presentable. Termina esta historia Lionel Messi siendo campeón de la Liga, campeón de Trophy Champ, Supercopa de Europa es de el París, wow. Y la Champions no fue posible, quedamos en semis. No logró ser el goleador de la liga, pero sí logró por fin ser el mejor asistente en alguna competición. En Champions no logró ser goleador ni tampoco asistente. Aquí el señor Nusa volvió a quitarle el primer lugar y por bastantes goles. Por exactamente 8 goles fue el máximo anotador, que es una joven promesa brutal. Si les gustaría ver dónde o qué puede conseguir este joven noruego, me lo dejan en los comentarios y creamos un episodio bien elegante con este señor, chicos. Lionel Messi, 53 partidos, 29 tantos, 22 goles. La verdad estuvo muy goleador todas estas 5 temporadas Messi aquí en el París. Es un jugador que termina con 31 años, como pueden ver, inició de 16, 99 media, su máximo esplendor, y 7.89 de promedio, bastante bien. Por otro lado, podemos ver que finaliza su carrera deportiva teniendo un costo de 242.5 millones, un decrecimiento del 15% y un mes de contrato. Chicos, de esta manera hemos llegado al final. Vamos a ver el resumen de lo que hizo en estas 5 temporadas y posteriormente, bueno, reúno todo lo que hizo en las primeras 10 y luego en estas 5 y hacemos un resumen total de todo lo que hizo en 15 años, chicos. ¡Vamos allá! Tenemos primer resumen, que es, como dije, de estas últimas 5 temporadas. Como pueden ver, tiene 4 ligas, 3 Trophy Champs, una Copa Nacional, 2 Champions League, Supercopas de Europa consiguió 2 y esto nos da un total de 12 títulos. Ahí un poco más abajito pueden ver el resumen de lo que hizo en las primeras 10 temporadas. Ahora pasemos del lado derecho de la pantalla, donde vamos a ver lo que hizo a nivel individual, chicos. Jugó 272 partidos, en los cuales hizo 140 goles, lo cual le da un promedio goleador del 0,51 goles por partido. Tuvo 61 asistencias, no fue goleador en ninguna ocasión y fue el mejor asistente en una sola competición. Tuvo para estas 5 temporadas 3 nominaciones al Balón de Oro, del cual consiguió todas 3, muchachos. Por otra parte, vemos que su promedio fue del 7,59 y el valor final fue de 242.5 millones. Ahora veamos el resumen global, lo que pasó en las 15 temporadas. Partidos 681, goles 322, lo cual le da un 0,47 goles por partido, un poco menos de medio gol por partido. Asistencias tuvo 128, nominaciones al Balón de Oro tuvo 6, de las cuales consiguió 5, muy real. Esto me pareció. Promedio general en estos 15 años fue del 7,47 y al final termina con un valor de 242.5 millones. Muchachos, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado. A mí solo me resta agradecerles por mirar este episodio, por llegar hasta esta parte del video, por dejar un poderoso like y por ir rápidamente al comentario fijado y dejarme un jugador para el próximo. Sin más me despido, poderoso like, adiós.